En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. El día de hoy quiero hablar muy cortamente sobre la tradición apostólica. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Qué implica? Lo voy a hacer simplemente sin apuntes, de una manera muy sencilla, para que la mayoría de la gente que es sencilla también lo entienda. No pretendo hacer una exposición académica ni teológica de ninguna manera, sino un comentario. ¿Qué es la tradición? Empecemos por separar las palabras para entender los conceptos. Cuando hablamos de tradición apostólica, que muchos se quieren adjudicar, sobre todo, necesitamos entender. Tradición es aquello que los antepasados nos van dejando. Entonces, por ejemplo, hay algunos lugares en donde es tradición tener la barba larga, hay otros lugares en donde es tradición tener la barba corta, hay lugares en donde es tradición que los hombres usemos pantalones y otros lugares en donde es tradición que los mismos hombres se usen faldas, como en Irlanda, en algunas ocasiones. Tradición es la costumbre, las cosas que se han ido haciendo, que se siguen haciendo, podríamos decir también, son parte no solamente de la cultura, sino de las mejores prácticas que se han podido lograr. Tradicionalmente podemos, por ejemplo, poner a cocer lentejas con agua, no con cerveza, no con vino, sino con agua, con sal, con otras especies, para hacer un guiso que nosotros conocemos a lo mejor en el lugar local. Eso es tradición, aquello que ha venido desde el principio o desde hace un tiempo, donde nuestros antepasados, puede decir que la tradición de la familia Palacios es reunirse para fin de año siempre, etcétera, ¿va? Y eso viene desde la tradición de mi abuelo, desde la tradición de mi bisabuelo, etcétera. Apostólica, que tiene que ver con los apóstoles. Hace poco escuchaba a un cierto personaje cristiano que se llama a sí mismo apóstol. Y yo digo, bueno, este hombre tendrá idea de lo que está diciendo, porque pues digo, si ese se llama apóstol, pues no hay dificultad en que otro se llame Mesías también, ¿va? Como le dicen también políticamente, ¿no? Es Mesías, que se llame también el Cristo, que se llame también, pues lo que quiera llamarse, ¿no? Pero eso no es acorde a la verdad, porque a menos en nuestra tradición, cuando hablamos de apóstoles, hablamos específicamente de 12 apóstoles más uno. Y están en la Sagrada Escritura, ahí están sus nombres, y no hay más apóstoles. Pudiéramos hablar de manera extendida en la tradición ortodoxa de los apóstoles, los otros 72 apóstoles, cuyos nombres no conocemos todos, al menos yo no los conozco, los de los 72, pero están ahí también, y sin duda que también en la tradición apostólica habrá registro de ellos. Cuando unimos las dos cosas, entonces decimos que las costumbres de los apóstoles, de esos apóstoles, ¿y cómo qué costumbres pudiéramos hablar? Pensemos que la Biblia, como la conoces el día de hoy, no existía en el tiempo de los apóstoles, no existía. Mucho menos pensar que un libro en hebreo existiera en ese tiempo. Existían los rollos de los hebreos de acuerdo a las diferentes tradiciones. No era uno solo, eran varios. Pero sí había un Antiguo Testamento, uno solo, que es el mismo, según los apóstoles, la tradición apostólica, porque nosotros conocemos del Cristo a través de los evangelios. Y podremos ver precisamente que los evangelios son escritos por los apóstoles y por los evangelistas. El primer apóstol, de acuerdo a la tradición apostólica, es San Mateo. Es el primero que escribe su evangelio y con el cual nos deja conocer los dichos y los hechos de Jesucristo, Hijo de Dios. El segundo, en orden de tiempo, de acuerdo a esa tradición apostólica, es San Marcos. El tercero es un evangelista. San Marcos no es apóstol, sino es un evangelista, discípulo de San Pedro. San Marcos era un doctor, discípulo de San Pablo. Y finalmente el cuarto en tiempo es el Evangelio de San Juan.
Todo el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, las cartas de Juan, de Pedro, etcétera, todo eso fue escrito tiempo después de la muerte del Señor. Anterior a la muerte del Señor había también una sagrada escritura del Antiguo Testamento que se llama Septuaginta. ¿Qué quiere decir esto? La de los 70. 70, de acuerdo a la tradición, en este caso hebrea, 70 sabios hebreos que han venido a tomar todos los libros sagrados de su tiempo, los han traducido al griego para poder darlos a conocer como la ley. Porque la gran mayoría de los judíos ya no vivían en la parte de Palestina, ya no hablaban hebreo, necesitaban entenderlo en una lengua universal, como era el griego en aquel entonces. Entonces vamos a ver que es fundamental esta parte de la tradición apostólica. Por el propio dicho, la Iglesia y Jesucristo nos llega a nosotros a través de los apóstoles. No llega a Cristo directamente ni da un libro a nadie. Son los apóstoles los que se reúnen, comienzan a escribir, a veces no reunidos necesariamente, ¿va? Pero entre ellos comienzan a darse cuenta qué es lo que tienen que tener. Aceptan primero que nada la Sagrada Escritura de la Septuaginta, como les digo, en tiempo de los apóstoles, comienzan a predicar, pero sobre todo los apóstoles de viva voz platican sus experiencias, sus vivencias, su convivencia con Cristo. Eso es muy importante. Si leemos cuidadosamente el libro de San Juan, ahí dirá, al final, muchas cosas otras, además de estas hizo Jesús, pero no están escritas en este libro. Sin embargo, muchos de ustedes, especialmente aquellos que ya son de edad más avanzada, se recordarán que en su tiempo las iglesias, inclusive las romanas, estaban orientadas al oriente. Las iglesias ortodoxas siguen estando orientadas al oriente. ¿Y dónde dice eso? Como diría un protestante, ¿dónde dice que tienen que estar orientadas al oriente? Es muy fácil. Si lees el Antiguo Testamento, verás en los libros antiguos, precisamente, que Dios pide que la tienda del encuentro esté orientada, que esté hacia el oriente, hacia donde sale el sol. Pero más importante para nosotros que somos iglesia actualmente, es la tradición apostólica de que así lo hacían ellos, orientados hacia donde sale el sol. Y eso nos recuerda también el suceso del nacimiento del Señor. Cuando los magos vinieron de oriente, siguiendo una estrella, y fueron enseñados aquellos paganos que adoraban las estrellas, por una estrella a adorar al verdadero sol de justicia que es Jesucristo. Les enseñó Dios a través de ellos en una pedagogía hermosísima. Por eso, precisamente, la orientación, otro de la tradición apostólica que no está en ninguna parte de la Biblia, es específicamente la cuestión del altar. El altar que de acuerdo a la tradición mosaica, y eso sí está en la Biblia, va a medir una cantidad de codos, ¿va? De largo, de ancho, generalmente es cúbico, y es en donde se ofrece precisamente el sacrificio a Dios. Un sacrificio que va a ser de alabanza, de oración, un sacrificio de incienso, y eso es tradición apostólica, pero sobre todo el sacrificio incruento del cuerpo y la sangre del Señor, que nosotros llamamos Eucaristía, y que está inmerso en la divina liturgia. ¿Sabías tú, por ejemplo, que uno de los hijos de San José, llamado Santiago, uno de los apóstoles de los 72, fue el primer obispo de Jerusalén? Por tanto, tendría que ser el primer papa. Santiago escribió una divina liturgia cuando todavía San Pedro estaba ahí con él. Y San Pedro estaba bajo la potestad, si se quiere decir, del obispo Santiago, como estaban todos los demás, porque no se erigió ninguno de ellos en obispo de Jerusalén, sino que los apóstoles sabían que tenían que salir de Jerusalén. Se quedó un obispo para dar testimonio, y ese obispo escribió la primera divina liturgia, que se conserva hasta nuestras épocas con nosotros en la única santa Iglesia Católica Apostólica que permanece fiel, es decir, ortodoxa. ¿Por qué no aparece esto con la sed, por ejemplo, romana, la sede? Bueno, simplemente porque si tú compararas
la divina liturgia de Santiago, el hermano del Señor, con el rito que se hace actualmente en la misa, quedarías horrorizado. En la misa romana me refiero. Quedarías horrorizado porque sería como algo que han cortado ya a la cuarta parte y que es irreconocible, desfigurado. Ya nada casi tiene de lo que había en el origen. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién se atrevió a cortar eso? En la Santa Iglesia Ortodoxa tenemos 3 divinas liturgias. La de Santiago, el hermano del Señor, la de San Juan Crisóstomo, la de San Basilio Magno. Y a eso le añadimos otra más, que podemos llamarle liturgia de presantificados de San Gregorio el Teólogo, de Papa de Roma. Son 4 liturgias. En la liturgia de San Gregorio el Teólogo no tenemos la consagración, sino que se distribuye el cuerpo y la sangre previamente santificados. Por eso se llama de presantificados. Las 4 conservan la misma estructura. Desde el hermano del Señor Santiago hasta San Basilio, estamos hablando de casi 400 años, 350 años de tiempo en el que se ha permanecido igual. Y si nosotros consideramos hasta ahora, en el 2021, seguimos considerando la tradición apostólica sin cambios. Si quieres estar en la iglesia que permanece fiel y es la única verdadera iglesia, tienes que buscar aquella que respeta la tradición apostólica. Porque si tú me dices que estás en una iglesia donde ya no respetan la tradición apostólica, ya no estás en la iglesia original. Si tú quieres hacer pato a la naranja, pero si yo te doy una receta y resulta que tú dices, sí, pero no quiero pato, ahora va a querer gallina, ¿va? Pero además no quiero que sea naranja, yo quiero que sea a limón, y no quiero que sea al horno, sino que lo quiero asado, ya no estás haciendo lo mismo. Estás hablando de otra cosa. Podrás continuar con las palabras, podrás continuar con lo mismo, pero no estás siendo fiel. Y según la tradición apostólica, es la fidelidad y no una ideología como fe, aquello que es la base de nuestra relación con Dios, la fidelidad. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.